Y hoy más que nunca hablar del libro es hablar de una fiesta con la promulgación de la ley de fomento de la lectura y del libro, que ayer constituyó también un hecho realmente muy llamativo. Como decíamos, estábamos con los muchachos y jamás vimos tantos Contreras en el Palacio de López. ¿Cuál es el alcance, cuál es la importancia de esto que se logró? Mira, esta es una lucha de casi 20 años. Porque lo que nosotros pretendíamos como gremios de escritores, como gremios de los editores y los libreros, que la lectura y el libro formaran parte de una política pública del Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado se haga cargo de hacer llegar el libro y promover la lectura en todos los colegios, escuelas, universidades públicas de todo el país. La apertura de bibliotecas y que esas bibliotecas sean activas, que no sean un estante de libros ahí cargado de libros y cuando querés ir a ver los libros te dicen no se puede porque la directora llevó la llave, cosas por el estilo. Entonces eso tiene que ser activo. Promover, por ejemplo, también concursos de ensayos de los chicos para que aprendan primero a leer y después a escribir. Sobre todo que aprendan a comunicarse y que aprendan eso que llamamos la comprensión lectora, que se logra solamente a través del libro y que significa entender el mundo. No solamente lo que vos lees, sino entender el mundo. Porque las estadísticas son terribles y nosotros debemos superar esa estadística. Y creo que en los últimos tiempos del Congreso anterior, los políticos se dieron cuenta, ciertos políticos por lo menos que nos apoyaron mucho, se dieron cuenta de que esas estadísticas que se citan constantemente en el exterior, de que en el Paraguay 8 de cada 10 niños que terminan el ciclo básico no entienden lo que leen. Entonces ellos iban al exterior y les sacaban en cara eso. Para lograr un préstamo, para lograr un apoyo de esto, señores, esto tienen que superar, no podés seguir con esta estadística. Ese país es inviable. Encima, la corrupción, la impunidad, todo ese tipo, entonces tenés el analfabetismo funcional cabalgando ahí. Eso significa pobreza a larguísimo plazo, claro. Pobreza insuperable. Entonces creo que se tomaron un poquito del tiempo para pensar y por fin aprobaron la ley y ya lo debía haber firmado Mario Audo, pero no sé por qué esas cosas del destino no firmó, o se olvidó, chao. Y le tocó a Santiago Peña, bueno, eso lo dijimos ayer, entraste en la historia porque esto puede ser una revolución educativa y cultural para el Paraguay. Y justamente eso, leyes tenemos muchísimas, muchas no se cumplen. Sí. Que no sea una ley con letra muerta. ¿Cómo llevamos a la práctica esto? El gobierno ha decidido invertir realmente en la habilitación de bibliotecas, en que cuenten con materiales cada una de estas en instituciones educativas, o va a ser una simple ley más nomás? Sí, ayer le embretamos en términos vulgares al presidente y justamente el presidente actual de la Sociedad de Escritores le dijo eso. Este no es el final, es el comienzo de un camino. Hay signos positivos. Todos saben imposición ante este gobierno y todo tipo de cosas. Me causó muy buena impresión que la primera actividad del presidente haya sido ir a leer con los niños, sí. Por ejemplo. Después tener el coraje de nombrarlo a Ramírez como ministro de Educación. Porque sí. Él recibió amenazas de todos lados, que si lo nombraba, lo iban a escrachar, lo iban a todo tipo. Con todo eso lo nombró. Ramírez llevó su equipo en educación con Federico Mora, con David Velázquez Seifergel, con María Gloria Burucuyá, que es gente que está empapada con el tema de la cultura y la lectura, sobre todo, y gente que se comprometió a trabajar en el ministerio con el compromiso del presidente que los iba a apoyar. Pues el ministerio hay un déficit tremendo de presupuestario, sí. No tienen plata para nada. Y entonces sale esta ley también, que justamente le dijimos ayer que no es el final, sino es el comienzo. Y que esto va a significar para él un apoyo para que muchas cosas le puedan salir mucho más adelante. Todos los presidentes que apostaron a la cultura lograron algo para el país mucho más allá, porque los países desarrollados llegaron a ser tales en cuanto tuvieron pueblos cultos. Claro. Es imposible trabajar en un pueblo ignorante.
Dirán, bueno, a los políticos les gusta que haya un pueblo ignorante porque entonces no piensan, no tienen sentido crítico y ellos hacen lo que quieren. Pero a la larga eso es un boomerang también, incluso para ellos. Yo tengo amigos en el Congreso, pocos, muy pocos amigos, que sentimos vergüenza de quienes están a nuestro lado. Y bueno, es culpa de ustedes. Claro. Con respecto a lo que decís, profe Bernardo, justamente eso, recordemos que hace una semana justamente se hacía viral un video de que en el Senado estaban dando lectura y era vergüenza ajena la forma en la que estaban leyendo, tanto un hombre como una mujer también, ¿verdad? No hace falta dar nombre. Claro. Pero, en fin, es como que lo que decías es el reflejo de lo que es nuestra sociedad actual. Sí, no, y bueno, creo que alguna gente consciente que está ahora en el poder se da cuenta de eso. Y que podemos convertirnos, más que en un país poco serio, en una especie de hazme reír del mundo. Y ya basta, no podemos seguir siendo así. En este país hay culturas, hay bolsones de cultura, pero no hay cultura colectiva, no hay cultura que se expanda. Y, por ejemplo, hasta para hacer campañas de salud, te juegan contra el hecho de tanto analfabetismo, porque la gente no puede ni siquiera entender un prospecto, un informe o una explicación que se les da. No entendéis. Entonces, se están creando muchos problemas a raíz del avance del analfabetismo funcional. Y como decía el gran poeta Jacobo Rauquín, también Premio Nacional de Literatura del año 2007, la persona que funciona como analfabeto funcional es en el fondo analfabeto. Claro. Porque esa incomprensión de la vida hace que vos no entiendas cómo funciona el mundo y hace que vos no tengas una relación armónica con el mundo, sí, y que tomes decisiones al aire, sin sentido, sin entender muchas cosas. Sí. Profe, y obviamente un adulto mágicamente no va a empezar a leer de un día al otro, es algo que se siembra ya en la infancia. Para que un niño guste de la lectura, hay que ver muy bien qué libros recomendarles y qué libros darles. Para eso, ¿qué se necesita? Capacitar a nuestros docentes o cambiar los libros que forman parte de la malla curricular, porque a mí me pasó de pequeña que te daban cada bodrio para leer, habiendo libros pero tan fabulosos. Sí. Toda revolución educativa comienza por los docentes. Si no tenés docentes que se adecuen o que tengan una vocación para insuflar en los niños el amor a la lectura, el amor al conocimiento y el amor al placer estético de leer. La lectura debe comenzar siendo un placer. Si no es un placer, y va a ser difícil. Entonces hay que tener toda una estrategia para insuflarle a ese niño el amor a la lectura, el gusto por la lectura. Y después lo otro va a venir por añadidura, el conocimiento, que vos lograste, ese tipo de cosas, pero que les haga sentir placer el leer.